Antes de comenzar la historia, cuéntanos desde donde nos estás viendo dejando un comentario abajo. Si disfrutas este video de historia de amor millonaria, no olvides darle like y suscribirte. Que tengas un día maravilloso. Disfruta la historia. Hace 3 años, la lluvia de octubre golpeaba contra las ventanas del hospital mientras Aisha Thompson empujaba en la contracción final, su cuerpo temblando de agotamiento tras 8 horas de un parto difícil. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando sombras duras sobre su rostro empapado de sudor. En el brillo estéril de la sala de partos, podía escuchar las voces apagadas de la familia de Jamal Carter discutiendo en el pasillo, sus voces elevadas atravesando incluso las gruesas paredes. «Solo respira, cariño», susurró Jamal, pero su voz llevaba el familiar arrastre que indicaba que había estado bebiendo antes de llegar al hospital. Su mano estaba húmeda contra la de ella, y podía oler el whisky bajo el fuerte aroma del desinfectante hospitalario. Cuando la doctora Nguyen finalmente colocó a la recién nacida niña en el pecho de Aisha, el tiempo se detuvo. Lila Amara era diminuta, con el cabello oscuro aún húmedo por el nacimiento, la piel de un marrón dorado intenso que mezclaba a ambos padres, y un llanto fuerte que anunció su llegada a toda la sala de maternidad. «Es perfecta», respiró Aisha, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras tocaba los dedos increíblemente pequeños de su hija. Jamal miró a su hija, y por un momento, Aisha vio algo suave cruzar sus facciones. Pero entonces la puerta se abrió de golpe, y Carla Carter entró como una tormenta de invierno, su cabello platino peinado a pesar de la hora tardía. Detrás de ella venía Malik, el hermano menor de Jamal, con su expresión cuidadosamente neutral como siempre. Bueno, la voz de Carla era tan cortante como el aire otoñal. «¿Qué es?» «Es una niña, mamá», dijo Jamal en voz baja. «Lila Amara». El silencio que siguió pareció eterno. Los ojos azul hielo de Carla estudiaron al bebé, y Aisha vio cómo el rostro de su futura suegra pasaba de la expectativa a algo más difícil de definir. «Una niña», las palabras cayeron planas. «Y ciertamente se parece al lado de su madre, ¿no es así?» Aisha apretó sus brazos protectoramente alrededor de Lila. El comentario parecía bastante inocente, pero el trasfondo era inconfundible. «Es adorable», dijo Aisha con firmeza. La mirada de Carla se movió entre la madre y la niña con una evaluación fría. «Bueno, supongo que los niños a menudo nos sorprenden con cómo resultan». La enfermera, una mujer negra de rostro amable llamada Brenda, se interpuso entre ellas con autoridad profesional. «El horario de visitas ha terminado. Mamá y bebé necesitan descansar». Pero Aisha había captado la mirada que pasó entre Carla y Malik, una comunicación silenciosa que le heló la sangre. Había visto esa mirada antes, durante la fiesta de compromiso cuando descubrieron que su familia no era rica, durante la planificación de la boda cuando intentaron minimizar la participación de su familia, en cada cena familiar donde hacían comentarios sutiles sobre su origen. 3 días después, Aisha finalmente fue dada de alta de la clínica. El aire de octubre seguía siendo fresco mientras Jamal los llevaba a casa, a la pequeña casa que habían alquilado en Oak Street, la misma casa donde Carla tenía su propia llave y opiniones firmes sobre todo, desde la cocina de Aisha hasta su elección de ropa para el bebé. Aisha aún se estaba recuperando, todavía ajustándose a la abrumadora realidad de la maternidad, cuando notó que el comportamiento de Jamal cambiaba. Había prometido tomar la licencia de paternidad, pero comenzó a salir para reuniones urgentes que duraban horas y parecían requerir coraje líquido. Las visitas de Carla se convirtieron en ocurrencias diarias, cada una más crítica que la anterior. «El bebé llora constantemente», observó Carla durante una de sus inspecciones, «y esta casa es un caos. Cuando tuve a mis hijos, todo estaba organizado en días. Acabo de dar a luz hace 3 semanas», dijo Aisha entre dientes, meciéndose con una Lila inquieta mientras intentaba ordenar la ropa con una sola mano. Eso difícilmente es una excusa para el desorden. El punto de ruptura llegó en una mañana gris de octubre cuando Lila tenía 2 semanas.
Aísa despertó y encontró a Carla en la cocina, sosteniendo la camisa de trabajo de Jamal a la luz. «Huele esto», ordenó Carla, empujando la tela hacia Jamal, quien estaba encorvado sobre un café negro con los ojos inyectados de sangre. Aísa captó el aroma artificial de inmediato, perfume barato que definitivamente no era suyo. «Encontré esto en tu camioneta», continuó Carla, mostrando un pendiente plateado que Aísa nunca había visto, junto con esto. «Eso no es mío», dijo Aísa de inmediato, pero sus palabras cayeron en un silencio cargado de acusaciones. Los ojos de Jamal, ya nublados por el alcohol y el cansancio, se fijaron en su esposa con algo que podría haber sido odio. «Has estado engañándome, Jamal». «No, he estado aquí con el bebé. No he ido a ninguna parte». «Mentiroso». Su puño golpeó la mesa de la cocina, haciendo que las tazas de café saltaran. «Mi mamá encontró la evidencia». «¿Crees que soy estúpido?». Lila comenzó a llorar desde su Moisés en la sala, y la leche de Aísa comenzó a gotear, empapando su camisón. La humillación de ello, estar allí en pijamas manchados, goteando y agotada mientras su esposo y su madre orquestaban su destrucción, casi la quebró. «Necesito alimentarla», dijo Aísa, dirigiéndose a la sala. «No te alejes de mí». La voz de Jamal restalló como un látigo. «Sé lo que eres. Sé lo que mi mamá me advirtió sobre tu tipo». Las palabras golpearon como un golpe físico. Aísa se volvió lentamente, los llantos de Lila cortándole el corazón. «¿Mi tipo?». «Cazafortunas», aportó Carla servicialmente. «Le dije a Jamal desde el principio, tu gente siempre quiere algo que no ha ganado». Aísa sintió que algo fundamental se rompía dentro de su pecho. Estas personas, a las que tanto había intentado complacer, cuya aprobación había perseguido durante 2 años de matrimonio, nunca la habían visto como nada más que una amenaza para su mundo estrecho. «Sal», dijo Jamal, su voz mortalmente tranquila. «Sal de mi casa». «Jamal, por favor, el bebé, ella necesita». «No quiero volver a ver a ninguna de las dos». Sacó un papel de su bolsillo, algo con apariencia oficial que Carla debía haber preparado. «Firma esto, y tal vez no llame a la policía por tu comportamiento». Con manos temblorosas, Aísa leyó el documento. Estaba lleno de lenguaje legal que no entendía, pero parecía ser algún tipo de acuerdo de separación que renunciaba a sus derechos de apoyo o propiedad. «No voy a firmar nada sin un abogado», dijo. Fue entonces cuando Jamal le agarró el brazo, sus dedos clavándose en la carne tierna cerca de su codo. «¿Lo firmarás, o le diré a todos sobre tu infidelidad?». «¿Quién crees que le creerá a la gente, a mí o a una mentirosa?». Los llantos de Lila se volvieron más desesperados, y el cuerpo de Aísa dolía por la necesidad de consolar a su hija. Agotada, aislada y aterrorizada, firmó lo que claramente era algo que Carla había impreso de internet, no un documento legal real, pero lo suficientemente intimidante como para funcionar con una madre reciente agotada. No descubriría durante 3 años que el documento no tenía ninguna validez legal. En una hora, Aísa estaba en la acera bajo la llovizna de octubre, sosteniendo a su hija de 2 semanas y una sola bolsa de pañales que contenía todo lo que poseían. Jamal las había echado tan rápido que no pudo empacar ropa, recuerdos, ni ninguno de los regalos para el bebé de su familia. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, su teléfono vibró con un mensaje de su hermana, Nia Harris. «¿Cómo está mi hermosa sobrina hoy?». Aísa miró el mensaje a través de sus lágrimas, luego apagó su teléfono por completo. No podía soportar explicar lo que había pasado, no podía admitir cuán completamente había fallado. Lo que más dolía no era la traición de Jamal, sabía que era débil. Era recordar la alternativa que había descartado 5 años antes. Isen James Banner le había propuesto matrimonio en una playa en Santa Bárbara, ofreciéndole una vida de amor y seguridad, pero ella eligió a Jamal en cambio, convencida de que la ambición de Isen significaba que siempre estaría en segundo lugar frente a su imperio empresarial. Qué equivocada había estado.
Al menos el abandono de Isen había sido por perseguir sueños, no por destruirlos. Ahora, parada bajo la lluvia con su hija recién nacida, Aisa se hizo una promesa a sí misma y a Lila: sobrevivirían a esto, construirían algo mejor desde la nada, y nunca, jamás, confiaría su corazón a alguien que pudiera desecharla de nuevo. Mantuvo su apellido de soltera para ella y también se lo dio a Lila. Si iba a empezar de nuevo, lo haría como Aisha Thompson, la mujer que era antes de que creyera en cuentos de hadas sobre el amor que todo lo conquista. El autobús llegó con un siseo de frenos de aire, y Aisa subió a bordo, llevando a su hija hacia un futuro incierto, dejando atrás los escombros de sueños que nunca habían sido reales. Capítulo 2. Sombras y búsqueda. Hoy en día, la alarma sonó a las 4:30 de la mañana y Aisha Thompson ya estaba despierta, estudiando la familiar mancha de agua en el techo de su apartamento tipo estudio. El sueño se había vuelto poco fiable en los últimos 3 años, demasiadas noches escuchando sonidos que podrían indicar peligro, demasiadas pesadillas sobre perder a Lila, demasiada vigilancia que se había convertido en una segunda naturaleza. Se deslizó de la cama en silencio, evitando la tabla del suelo que crujía y que podría despertar a Lila, de 3 años, que estaba acurrucada en la cama individual que compartían. Su apartamento era pequeño pero impecable, cada superficie fregada hasta que brillaba. Mantener el control sobre su entorno era una de las pocas seguridades que le quedaban a Aisa. En la pequeña cocina, puso en marcha su cafetera de segunda mano mientras abría su portátil en la pequeña mesa de comedor que también servía como su oficina. Antes de que comenzara su turno en el restaurante a las 6 de la mañana, tenía 2 horas para trabajar en proyectos de marketing freelance, el negocio que había construido lentamente, cliente por cliente. Crear esta fuente de ingresos había tomado 18 meses de noches y fines de semana, pero Aisa finalmente había desarrollado algo que le pertenecía por completo. Se especializaba en estrategias de redes sociales para pequeñas empresas, aprovechando su educación y la experiencia que había ganado antes de que Jamal la convenciera de dejar su puesto corporativo. La ironía no se le escapaba, ahora era más hábil en su carrera que cuando tenía el lujo de un salario estable. Su teléfono mostraba 3 nuevas consultas de proyectos de posibles clientes que la habían encontrado por referencias. Bien. El trabajo en el restaurante cubría el alquiler y los gastos básicos, pero el trabajo freelance estaba construyendo algo más grande, tal vez eventualmente hacia una independencia completa de los agotadores turnos dobles que la dejaban exhausta cada noche. Mamá, la voz somnolienta de Lila se escuchó desde la cama. Buenos días, rayito de sol, dijo Aisa suavemente, cerrando el portátil. ¿Quieres panqueques? Lila se acercó en sus pijamas favoritos, rosados con unicornios que Nia Harris le había comprado por su cumpleaños. A los 3 años, ya mostraba signos de la inteligencia aguda que sería su mayor don o su mayor carga en un mundo que a menudo no apreciaba a las niñas negras inteligentes. ¿Puedo ayudar?, preguntó Lila, arrastrando su taburete al mostrador. Siempre. Aisa levantó a su hija, respirando el dulce aroma de su cabello. Estos momentos matutinos eran sagrados, solo ellas dos antes de que el mundo exigiera su atención. Mientras mezclaban la masa, la mente de Aisa divagaba hacia la lista de seguridad que corría constantemente en sus pensamientos de fondo: puerta cerrada, ventanas aseguradas, rutas de escape planeadas, teléfono cargado, spray de pimienta en el bolso, llaves listas. La hipervigilancia la agotaba, pero las había mantenido a salvo durante 3 años. A las 5:45, caminó con Lila 3 cuadras hasta su guardería, donde la señora Lin, sin relación con la doctora Lin, cuidaba a 5 niños del vecindario a cambio de tarifas razonables que funcionaban con el presupuesto de Aisa. El arreglo no era ideal, pero la señora Lin era paciente y amable, y Lila estaba aprendiendo habilidades sociales con los otros niños. «Compórtate bien con la señora Lin», dijo Aisa, besando la frente de Lila. «Siempre lo hago», respondió Lila con la seriedad que a veces hacía que el corazón de Aisa doliera. Los niños de 3 años no deberían tener que ser serios.
A 12.200 millas de distancia, Ethan James Banner estaba en su oficina de esquina en el piso 47 de la Torre Banner, observando cómo el amanecer pintaba el horizonte de Seattle en tonos dorados y rosados. Había estado allí desde las 4 de la mañana, habiendo renunciado al sueño alrededor de las 2 cuando su mente no dejaba de correr por los detalles de una adquisición y proyecciones de mercado. El sueño se había vuelto opcional desde que perdió a Aisa. El trabajo llenaba el vacío donde antes vivía la satisfacción. Su asistente, Leo Grant, tocó la puerta y entró con café y la carta de renuncia que había estado sobre el escritorio de Eisen durante una semana, la tercera ese mes de otro empleado que no podía seguirle el ritmo implacable. «Sabes», dijo Leo, colocando el café con precisión cuidadosa, «los directores ejecutivos normales duermen de vez en cuando». Leo era una de las pocas personas que podía confrontar a Eisen sin consecuencias. Eisen lo había encontrado en un hogar de acogida hace 10 años, un brillante joven de 18 años que salía del sistema con un título en informática y sin lugar a dónde ir. Ahora Leo era su mano derecha, lo más cercano que Eisen tenía a una familia, y ocasionalmente su conciencia. «El sueño está sobrevalorado», murmuró Eisen, firmando la carta de renuncia con trazos rápidos. «Promoveremos a Peterson para reemplazarlo». Peterson renunció la semana pasada. Agotamiento. Eisen levantó la vista bruscamente. ¿Desde cuándo? Desde que has estado exigiendo días de 18 horas a todos porque no puedes lidiar con tus sentimientos sobre. No. La voz de Eisen llevaba la advertencia que ponía nerviosos a los miembros del consejo. Solo no lo hagas. Leo levantó las manos en rendición, pero su expresión seguía siendo de preocupación. Los investigadores volvieron a llamar. Todavía nada sobre Aisha Carter. Durante 18 meses, Eisen había contratado a la mejor firma de investigación privada de la costa oeste para encontrar a la mujer que rondaba sus sueños. Habían buscado informes de crédito, registros de empleo, perfiles de redes sociales, documentos judiciales, cualquier cosa que pudiera conducir a Aisha Carter. La búsqueda había consumido recursos y tiempo, pero Eisen no podía dejarlo ir. Necesitaba saber que ella estaba a salvo. Necesitaba saber que no había destruido completamente lo mejor de su vida al elegir el trabajo sobre el amor. Tal vez es hora de probar un enfoque diferente, sugirió Leo con cuidado. ¿Cómo qué? Apellidos de soltera. Si dejó a su esposo, lo cual parece probable dado lo que me has contado sobre él, podría haber vuelto a su nombre original. Eisen sintió algo eléctrico recorrer su pecho. En 18 meses de búsqueda, nunca habían considerado que Aisa podría no estar usando Carter ya. Thompson, dijo de repente. Su apellido de soltera era Thompson. Leo ya estaba sacando su teléfono. Llamaré a los investigadores. No. Eisen estaba alcanzando su propio teléfono, sus dedos moviéndose más rápido de lo que lo habían hecho en meses. Yo mismo los llamaré. En unas horas, los investigadores la encontraron, Aisha Thompson, empleada en los Sendes Kitchen en el Distrito de las Artes, viviendo en 1247 Pine Street, apartamento 3B, madre soltera de Lila Amara Thompson, de 3 años. Cuando Eisen vio los registros hospitalarios, certificado de nacimiento que no listaba al padre, facturas médicas del parto que habían ido a cobranza, ningún registro de participación de la familia Carter, las piezas de la historia de Aisa encajaron con una claridad aterradora. Jamal Carter había echado a su esposa y a su hija recién nacida. Las manos de Eisen temblaron mientras leía el informe preliminar del investigador, sin pagos de manutención infantil, sin contacto entre Jamal y su hija, rumores en el círculo social de Jamal de que su ex esposa se había ido con el hijo de otro hombre. Las mentiras hicieron que la visión de Eisen se nublara de rabia, pero fueron los registros financieros los que le rompieron el corazón por completo. Aisa había estado sobreviviendo con salarios de restaurante y trabajos en efectivo, mudándose 3 veces en 3 años, siempre a una emergencia de distancia del desastre. Lo necesito todo, le dijo Eisen al investigador.
Registros de empleo, historial financiero, documentos legales, registros médicos, todo. Y quiero una verificación completa de antecedentes de Jamal Carter y su familia. Eso podría tomar. El dinero no es un problema. Quiero saber qué le pasó, y lo quiero saber ayer. Durante las siguientes semanas, la investigación reveló una historia que hizo que la furia controlada de Eisen ardiera fría y brillante. El negocio de construcción de Jamal Carter tenía un patrón de violaciones de seguridad y disputas salariales que se remontaban años atrás. Su madre, Carla, dirigía una organización benéfica que parecía existir principalmente para financiar su estilo de vida. Los registros bancarios mostraban depósitos y transferencias de efectivo sospechosas que sugerían, como mínimo, irregularidades financieras y, en el peor de los casos, fraude. Durante 8 meses, Eisen había estado construyendo un caso que destruiría a Jamal Carter por completo. Lo que comenzó como una búsqueda de Aissa evolucionó en algo más grande cuando Eisen descubrió la magnitud de los crímenes de Jamal contra los trabajadores y la comunidad. Sus contadores forenses habían analizado cada aspecto de los negocios de Jamal, encontrando una red de manipulación de licitaciones, explotación laboral y evasión fiscal que interesaría mucho a los fiscales federales una vez que tuvieran suficiente evidencia para actuar. La pregunta ahora era si Aissa le permitiría volver a su vida o si había construido muros demasiado altos incluso para su determinación de escalar. Parado en su oficina mientras caía la noche sobre la ciudad, Eisen tomó una decisión que cambiaría todo. Mañana, entraría en Lucendes Kitchen y enfrentaría a la mujer que nunca había dejado de amar. Solo esperaba que no huyera. Capítulo 3. Reconocimiento y muros. El encuentro en el restaurante. La hora punta del almuerzo en Lucendes Kitchen estaba terminando cuando Ethan James Bennett cruzó la puerta principal. Había estado observando el restaurante durante 3 días, aprendiendo el horario de Aissa y esperando el momento adecuado para acercarse cuando no estuviera abrumada con clientes. Aissa estaba rellenando la estación de café, de espaldas a la entrada, cuando escuchó el timbre que anunciaba a otro cliente. El sonido familiar debería haber sido rutinario, lo había escuchado cientos de veces ese día, pero algo la hizo girar. El tiempo pareció ralentizarse. Parado en la puerta, escaneando el pequeño restaurante con esos ojos gris acero que recordaba de 1000 sueños, estaba Eisen. Parecía mayor, más refinado en su traje gris carbón a medida, pero ella habría reconocido la determinación de su mandíbula y la forma en que se comportaba en cualquier parte del mundo. La cafetera tembló en las manos de repente inestables de Aissa. Logró dejarla sin dejarla caer, pero el tintineo metálico contra la placa calentadora pareció resonar por el comedor. Todas las cabezas en el restaurante se volvieron hacia el sonido, pero Aissa apenas lo notó. Su corazón latía tan fuerte contra sus costillas que se sentía mareada. Los ojos de Eisen encontraron los suyos a través del comedor y ella vio el reconocimiento amanecer en su rostro como un amanecer. Por un momento que sintió como una eternidad, simplemente se miraron mientras el mundo seguía girando a su alrededor. Entonces el pánico la golpeó como un golpe físico. No puede verme así. Aissa era intensamente consciente de su apariencia, la camiseta polo amarilla de Lucendes Kitchen que había visto mejores días, los pantalones negros que comenzaban a desvanecerse por demasiados lavados, los zapatos cómodos que priorizaban estar de pie durante 8 horas sobre el estilo. Su cabello estaba recogido en una coleta práctica, y no llevaba maquillaje porque los cosméticos eran un lujo que no podía permitirse. Así no era como había imaginado volver a ver a Eisen en los raros momentos en que se había permitido imaginarlo. En sus fantasías, era exitosa y pulida, demostrando que elegir a Jamal sobre él no había destruido su vida. La realidad era que era una madre soltera trabajando turnos dobles solo para mantener a su hija alimentada y con un techo. «Lo tengo, querida», dijo María, la cocinera anciana que se había convertido en algo como una figura materna para Aissa. Apareció con un trapeador y recogedor, sus ojos amables preocupados mientras observaba el rostro pálido de Aissa. «Respira». Pero Aissa no podía respirar.
Las paredes del restaurante parecían cerrarse, y podía sentir la mirada de Isen sobre ella como un peso. Necesitaba salir, necesitaba correr, necesitaba estar en cualquier lugar menos aquí donde él pudiera ver cuán lejos había caído. Sin pensar, corrió hacia la salida trasera, empujando las puertas batientes que conducían a la cocina y al área de almacenamiento. Detrás de ella, escuchó la voz de María llamando, «Señor, lo atenderemos en un momento». Pero Aisa no se detuvo. El callejón detrás de Lucinda's Kitchen olía a basura y decepción. Aisa presionó su espalda contra la pared de ladrillo, intentando calmar su corazón acelerado y silenciar la voz en su cabeza que susurraba, «No puede saber, no puede ver, no puede enterarse de Lila». Había construido una vida en la invisibilidad, en mantenerse por debajo del radar, en asegurarse de que Jamal y su familia nunca pudieran rastrearla. La presencia de Isen amenazaba toda esa seguridad. Aisa. Su nombre en sus labios era como una oración y una pregunta a la vez. No lo había oído acercarse, pero Isen estaba de pie en la entrada del callejón, su expresión cuidadosa y preocupada. No. La palabra salió más cortante de lo que había pretendido. Solo no lo hagas. Isen dejó de caminar pero no se fue. Sé que esto es inesperado. ¿Inesperado? La voz de Aisa se quebró en una risa que no tenía humor. ¿Crees que esto es inesperado, Isen? No te he visto en casi 4 años. Pensé que nunca te volvería a ver. Te busqué, dijo en voz baja. Durante 18 meses, te busqué. La admisión la golpeó como una bofetada. Bueno, me encontraste. Felicitaciones. Puedes ver que estoy perfectamente bien. Hizo un gesto hacia su uniforme, hacia el callejón, hacia todo el desastre de sus circunstancias. Los ojos de Isen eran cuidadosos, catalogando detalles, el peso que había perdido, el agotamiento que se había convertido en parte de ella tanto como respirar, la forma defensiva en que se sostenía como si se preparara para otro golpe. Aisa, necesito que sepas. No. Levantó una mano para detenerlo. No puedes hacer esto. No puedes aparecer después de todo este tiempo y actuar como si pudiéramos retomar donde lo dejamos. No soy la misma persona que era en la universidad, Isen. No soy la mujer a la que le propusiste matrimonio. Puedo verlo. Su voz era gentil de una manera que hizo que su garganta se apretara con lágrimas no derramadas. Eres más fuerte. La amabilidad inesperada en sus palabras casi rompió su resolución. Había pasado 3 años siendo señalada por el mundo como menos, como rota, como afortunada de tener cualquier pedazo de vida que pudiera reunir. Que Isen, exitoso, poderoso Isen, la mirara con respeto en lugar de lástima era casi más de lo que podía soportar. Hice mi elección, dijo, tratando de mantener su voz firme. Elegí a Jamal. Elegí esa vida. Esta es la consecuencia. Elegiste mal, dijo Isen, y había acero bajo la gentileza ahora, pero eso no significa que merecieras lo que te pasó. El aliento de Aisa se detuvo. ¿Qué sabes de lo que me pasó? La mandíbula de Isen se tensó casi imperceptiblemente. Sé lo suficiente. Las implicaciones de sus palabras enviaron hielo por sus venas. Si Isen sabía de Jamal, del abandono, de Lila. ¿Cuánto sabes? Lo suficiente para entender que Jamal Carter es una basura que arrojó lo más precioso que tendrá en su vida. Escuchar a Isen decir el nombre de Jamal en voz alta hizo que Aisa se estremeciera. Durante 3 años, había intentado fingir que esa parte de su vida nunca había ocurrido, que Lila había sido concebida inmaculadamente y siempre habían sido solo las dos. Que Isen reconociera la fealdad de su matrimonio lo hacía real otra vez. Tengo que irme, dijo, empujándose de la pared y dirigiéndose a la puerta trasera del restaurante. Aisa, espera. No. Se giró para enfrentarlo, y esta vez le dejó ver algo del fuego que la había mantenido viva durante los peores 3 años de su vida. No sé por qué estás aquí o qué quieres, pero no puedo hacer esto.
No puedo ser tu caso de caridad o tu proyecto de culpa o lo que sea esto. No es eso. Entonces, ¿qué es? Exigió. Porque desde donde estoy, parece que el multimillonario exitoso está entrando para salvar a la pobre madre soltera en apuros. Bueno, no necesito que me salven, Isen. Me he estado salvando perfectamente bien. La mención de ser madre soltera quedó suspendida en el aire entre ellos como una confesión. La expresión de Isen cambió, y ella se dio cuenta de que estaba intentando calcular la edad de Lila, intentando determinar si había estado embarazada cuando se conocían. Tengo una hija, dijo, decidiendo enfrentarlo directamente. Tiene 3 años. Es de Jamal. La mentira salió fácilmente porque era más simple que la verdad de que la genética era complicada y Lila podría haber sido de cualquiera. Isen asintió lentamente. ¿Cómo se llama? Lila. La palabra era tanto una ofrenda como una advertencia. Eso es hermoso. Había algo melancólico en su expresión que hizo que el pecho de Aisa doliera. Es afortunada de tenerte como madre. La amabilidad inesperada fue su perdición. Las lágrimas que había estado conteniendo durante minutos, horas, años, amenazaron con desbordarse. Realmente tengo que irme, susurró. Esta vez, Isen no intentó detenerla, pero mientras alcanzaba el pomo de la puerta, su voz la siguió. Me equivoqué al poner el trabajo antes que tú. No cometeré ese error de nuevo. Aisa se congeló con la mano en la puerta. Cuando se volvió, Isen estaba sacando una tarjeta de visita de su chaqueta. Se acercó lentamente, como si ella fuera un animal asustado que no quería espantar, y colocó la tarjeta en el suelo entre ellos junto con un billete de 50 pesos. Por el excelente servicio, dijo en voz baja, y espero que me llames cuando estés lista para hablar. Luego se fue, dejando a Aisa sola en el callejón con una tarjeta de visita y la certeza de que su vida cuidadosamente construida de invisibilidad se había roto como vidrio en el suelo de un restaurante. Se quedó allí varios minutos, con la mano aún en el pomo de la puerta, intentando procesar lo que acababa de pasar. Los 50 pesos cubrirían los comestibles de una semana, pero aceptar el dinero se sentía como aceptar caridad de alguien que ya había visto demasiado de sus fracasos. Cuando finalmente regresó al interior, María estaba limpiando los granos de café derramados con una eficiencia silenciosa. La mujer mayor había trabajado en Lucindas durante 15 años y tenía un instinto maternal para las jóvenes con problemas. ¿Estás bien, querida?, preguntó María, su voz gentil con preocupación. No lo sé, admitió Aisa, guardando la tarjeta de Isen en el bolsillo de su delantal. Honestamente, no lo sé. María la estudió con ojos comprensivos. ¿Es novio? Algo por el estilo. ¿Del tipo que te rompió el corazón o del tipo al que tú le rompiste el suyo? La pregunta perspicaz tomó a Aisa desprevenida. Ambos, creo. María asintió sabiamente. Esos son los más difíciles de volver a ver. ¿Te recuerdan quién solía ser? Hizo una pausa en su limpieza para mirar directamente a Aisa. Pero, querida, a veces también te recuerdan quién podrías llegar a ser. ¿Qué quieres decir? Llevas 2 años trabajando aquí. Eres una buena chica, trabajadora, una madre amorosa, pero también estás asustada. Lo veo en cómo te sobresaltas cuando el timbre suena demasiado fuerte, como siempre te sientas mirando hacia la salida, como nunca hablas del padre de Lila. Aisa se sintió expuesta, sin darse cuenta de que sus hábitos protectores habían sido tan obvios. No sé qué te pasó antes, continuó María, pero sé que huir del pasado solo funciona hasta que el pasado te encuentra de todos modos. Cuando lo hace, tú decides, sigues corriendo o te quedas quieta y ves qué pasa. El consejo era simple pero profundo. Durante 2 años, María había estado cuidando silenciosamente de Aisa, cubriendo sus mesas cuando necesitaba tomar llamadas del guardería de Lila, trayendo comida extra de casa cuando el dinero escaseaba, nunca haciendo preguntas pero siempre ofreciendo apoyo. Dejó 50 pesos, dijo Aisa, sacando el billete.
50 pesos por una taza de café. María silbó bajo. O está presumiendo, o se siente culpable por algo. Tal vez ambas cosas. ¿Qué vas a hacer? Aísa miró la tarjeta de visita en su mano, luego el rostro amable y curtido de María. Aún no lo sé, pero gracias por cuidar de mí todo este tiempo. María sonrió. Eso es lo que hace la familia, querida, y la familia no siempre comparte sangre. Capítulo 4. Punto de quiebre. La crisis. 10 días después de la aparición de Isen en los Sendes Kitchen, Aísa despertó al sonido de Lila tosiendo, un sonido profundo y preocupante que disparó de inmediato las alarmas de su instinto maternal. Presionó su mano en la frente de su hija y sintió el calor inconfundible de la fiebre. Mamá, gimió Lila, sus ojos normalmente brillantes opacos y desenfocados, me duele el pecho. El corazón de Aísa se apretó. Había temido este momento durante 3 años, la inevitable enfermedad infantil que la obligaría a elegir entre faltar al trabajo y dejar a Lila sola. Pero al escuchar la respiración dificultosa de su hija, se dio cuenta de que no había elección alguna. Lila había estado luchando contra lo que parecía un resfriado simple durante varios días, pero durante la noche claramente se había convertido en algo más serio. Su respiración era superficial y rápida, y cuando Aísa levantó su camiseta para revisar, pudo ver el leve tirón alrededor de sus costillas que indicaba dificultad respiratoria. Vamos a ver a un doctor, pequeña, dijo, intentando mantener el pánico fuera de su voz mientras reunía ropa y artículos esenciales en una bolsa. La sala de emergencias del Centro Médico General era exactamente como Aísa la recordaba del nacimiento de Lila, abarrotada, con poco personal y operando bajo un sistema de triaje que no favorecía a las personas sin seguro. Había llenado el papeleo con manos temblorosas, sabiendo que cada minuto de tratamiento aumentaría una factura que no podía pagar, pero ver a Lila luchando por respirar hacía que las preocupaciones financieras fueran secundarias. Después de 3 horas en la sala de espera, finalmente fueron atendidas por un residente cansado que diagnosticó neumonía y recetó antibióticos que costaban más de lo que Aísa ganaba en 2 días. La farmacia de abajo no aceptó su solicitud de plan de pago, así que pagó con la tarjeta de crédito de emergencia que había jurado no usar, la que tenía una tasa de interés aplastante que convertiría una receta de 100 pesos en una pesadilla financiera de un mes. Necesita descanso, muchos líquidos y alguien que vigile su respiración, dijo el doctor, ya dirigiéndose a su siguiente paciente. Tráiganla de vuelta si la fiebre no baja en 48 horas. De vuelta en su apartamento tipo estudio, Aísa estableció lo que en privado llamó el modo crisis, cada almohada y manta dispuestas para mantener a Lila cómoda, agua y jugo al alcance, termómetro y medicamentos en la mesita de noche. Llamó a Lucinda's Kitchen para explicar que no podía trabajar en sus próximos 3 turnos, sabiendo que los turnos perdidos significaban dinero de alquiler perdido, pero incapaz de dejar a Lila sola. Durante las siguientes 72 horas, Aísa apenas durmió. Le pasó una esponja a Lila cuando la fiebre subía, la abrazó cuando los ataques de tos la dejaban exhausta y asustada, y contó cada respiración dificultosa en las horas oscuras antes del amanecer cuando la temperatura de su hija parecía subir sin importar lo que hiciera. En la tercera noche, la fiebre de Lila alcanzó los 39.4 grados centígrados. Aísa envolvió a su hija en una manta y tomó un taxi al hospital de emergencias, gastando dinero que no tenía porque estaba demasiado agotada para pensar en rutas de autobús y transbordos. Tenemos que internarla para observación, dijo el médico de guardia después de escuchar los pulmones de Lila. Su saturación de oxígeno es baja y está mostrando signos de dificultad respiratoria. ¿Cuánto costará eso?, preguntó Aísa, aunque ya sabía que la respuesta sería devastadora. La coordinadora de admisión citó una cifra que bien podría haber sido $1.000.000. Aísa miró los papeles en sus manos, viendo cómo su vida cuidadosamente construida se desmoronaba por los bordes. Sin seguro, incluso una sola noche en el hospital las llevaría a la bancarrota. Podemos establecer un plan de pago, ofreció la coordinadora, pero su tono sugería que había tenido esta conversación antes y sabía cómo solía terminar.
Aísa firmó los papeles porque no tenía otra opción. La salud de Lila valía más que su puntaje de crédito, valía más que el apartamento que probablemente perderían, valía más que cualquier sacrificio que tuviera que hacer. Así fue como Nia Harris encontró a su hermana 6 horas después, desmayada de agotamiento en una silla de plástico junto a la cama de Lila, habiéndose sostenido con nada más que café de máquina expendedora y determinación durante la mayor parte de una semana. «Dios mío, Aísa», susurró Nia, sacudiendo suavemente a su hermana para despertarla. «¿Por qué no me llamaste?». Los ojos de Aísa se abrieron, desorientados y lentos. «Nia, ¿cómo llegaste?». «La señorita Dolores me llamó cuando no llevaste a Lila ayer. He estado buscándote». Nia Harris era enfermera en el hospital infantil al otro lado de la ciudad, y con una sola mirada al rostro pálido y los ojos hundidos de su hermana, cambió al modo profesional. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo?». «No recuerdo». Ahí se intentó enderezarse y de inmediato sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. «Lila está enferma. Neumonía. Quieren mantenerla para observación, pero la factura». «La factura no importa ahora». Nia Harris presionó una barra de proteína de su bolso en las manos de Aísa. «Come esto». «¿Cuándo fue la última vez que dormiste?». «No puedo dormir. Tengo que vigilar su respiración». «¿Y sí?». «Aísa». La voz de Nia Harris era gentil pero firme. «Te vas a enfermar, y entonces, ¿de qué le servirás a Lila? Ella te necesita sana». Pero incluso mientras su hermana hablaba con sentido, Aísa no podía relajarse. Cada pocos minutos, se encontraba revisando el pecho de Lila para asegurarse de que aún subía y bajaba, contando respiraciones, observando los monitores que rastreaban los signos vitales de su hija. «Debería haberla traído antes», susurró Aísa. «Seguía pensando que era solo un resfriado, que no podía permitirme». «Para». Nia Harris tomó la mano de su hermana. «Hiciste todo bien. La neumonía puede desarrollarse rápidamente en los pequeños. Esto no es tu culpa». Taro Aesha no podía sacudirse la sensación de que todo se estaba desmoronando, las facturas médicas, el trabajo perdido, el agotamiento constante. Había estado sosteniendo todo con pura fuerza de voluntad, y ahora esa voluntad se estaba resquebrajando bajo la presión. Fue entonces cuando Leo Grant apareció en la puerta, llevando flores y vistiendo el tipo de traje caro que no pertenecía a un hospital público. «Disculpe», dijo cortésmente, «¿es usted Aesha Thompson?». La mente cansada de Aísa luchó por ubicarlo. Era joven, quizás de 20 y tantos, con ojos amables y un aire de competencia profesional. «Soy Leo Grant del Fondo de Salud Comunitaria Metropolitana», continuó, mostrando una credencial de identificación con apariencia oficial. «Somos una organización sin fines de lucro que se asocia con hospitales para proporcionar asistencia médica de emergencia a familias que enfrentan dificultades financieras. Su hermana nos contactó sobre su situación». Nia Harris parecía confundida. «No lo hice». «En realidad», dijo Leo suavemente, «el Departamento de Servicios Sociales del hospital refirió su caso después de ver su estado de seguro. Nos gustaría cubrir los gastos médicos de su hija y asegurarnos de que reciba la mejor atención posible». La mente agotada de Aísa no podía procesar lo que él ofrecía. «¿Cuánta asistencia?». «Cobertura completa», dijo Leo simplemente. «Habría algo de papeleo para autorizar los arreglos de pago, pero ningún costo de su bolsillo para usted». Aísa miró a Nia Harris, quien asintió alentadoramente. «Deja que ayuden», susurró su hermana. Leo presentó los formularios de autorización a ambas hermanas. «Dado que es la madre, necesitará firmar aquí», le dijo a Aísa, «y como usted listó a su hermana como contacto de emergencia, necesitamos su firma como testigo para asegurar que todo esté debidamente documentado». A pesar de su agotamiento, Aísa leyó los puntos clave de los formularios: autorización para que una organización sin fines de lucro trabajara con el departamento de facturación del hospital,
Exenciones de privacidad que permitirían al fondo coordinarse con los proveedores de atención médica y acuerdos financieros que no imponían ninguna obligación a su familia. Nia Harris revisó los documentos también, su formación en enfermería ayudándola a entender el lenguaje médico. Esto parece legítimo, le dijo a Aisa en voz baja. Juntas, ambas hermanas firmaron los papeles que cambiarían todo, aunque ninguna se dio cuenta de que el Fondo de Salud Comunitaria Metropolitana había sido creado y financiado apresuradamente por Ethan James Bennett solo días antes. Gracias, susurró Aisa mientras Leo recogía los documentos firmados. Solo concéntrese en cuidar a su pequeña, dijo gentilmente. Todo lo demás será manejado. Después de que se fue, Aisa finalmente se permitió dormir, sosteniendo la pequeña mano de Lila y respirando al compás del ritmo suave de los monitores. Por primera vez en días, alguien más estaba manejando la crisis, y ella podía simplemente ser una madre cuidando de su hija. Aún no sabía que el papeleo de la Fundación Banner que había firmado cambiaría todo, o que Ethan James Banner estaba sentado en su oficina al otro lado de la ciudad, recibiendo actualizaciones sobre la condición de Lila cada hora y asegurándose silenciosamente de que los mejores especialistas pediátricos de la ciudad consultarían en su caso. A veces, la ayuda venía de lugares inesperados, incluso cuando estabas demasiado cansada para cuestionar por qué. Capítulo 5. Refugio reacio. La resistencia a la curación. Cuando Aisa despertó en la silla del hospital a la mañana siguiente, encontró a Ethan James Bennett dormido en la silla a su lado, aún vistiendo el traje del día anterior, su cabello normalmente impecable desordenado, y su mano descansando protectoramente cerca de la cama de Lila. Por un momento, simplemente lo miró, su mente nublada por el sueño luchando por procesar su presencia. Entonces la realidad regresó de golpe, el representante de la fundación, el papeleo que había firmado, la aparición demasiado conveniente de ayuda exactamente cuando más la necesitaba. Tú, respiró, la palabra cargada de 3 años de ira y agotamiento. Los ojos de Isen se abrieron de inmediato, alerta a pesar de haber dormido en una silla. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estoy yo? La voz de Aisa osciló entre la furia y la incredulidad. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Unas 6 horas. Isen se enderezó en la silla, haciendo una leve mueca mientras su espalda protestaba por la posición incómoda de dormir. Quería asegurarme de que ella estuviera bien. Aisa miró a su hija, cuya respiración finalmente se había asentado en un ritmo natural, la máscara de oxígeno retirada y su fiebre controlada. El alivio la inundó antes de que la ira pudiera tomar su lugar. La fundación, dijo, su voz mortalmente tranquila. Eso fuiste tú. No era una pregunta, y Isen no intentó negarlo. Sí. Firmé esos papeles pensando que estaba aceptando ayuda de extraños. Las manos de Aisa se cerraron en puños. Me engañaste. Te ayudé. La voz de Isen era calma, pero ella podía ver tensión en la línea de sus hombros. Lila necesitaba atención médica, y tú no podías pagarla. Los detalles de cómo ocurrió eso parecían menos importantes que asegurarme de que recibiera lo que necesitaba. Los detalles. Aisa se levantó tan rápido que la silla rodó hacia atrás. Los detalles importan, Isen. No quiero tu ayuda. No quiero tu dinero. No te quiero aquí. Mamá. La pequeña voz de Lila interrumpió su discusión. Estaba despierta, mirando entre los dos adultos con la confusión de ojos abiertos de una niña que sentía el conflicto pero no lo entendía. Aisa cambió inmediatamente al modo madre, su voz suave mientras se movía al lado de la cama de Lila. Hola, pequeña, ¿cómo te sientes? Mejor, dijo Lila, aunque su voz aún estaba ronca por la tos. Sus ojos se desviaron hacia Isen con interés curioso. ¿Quién es ese hombre? Aisa sintió la presencia de Isen como calor detrás de ella, pero se enfocó en su hija. Es alguien que mamá solía conocer. Soy Isen, dijo él en voz baja, sin acercarse pero haciendo su voz suave y no amenazante. Me alegra que te sientas mejor.
Lila lo estudió con la evaluación franca que solo los niños de 3 años podían manejar. Pareces triste. La observación fue tan inesperada y precisa que Aisa sintió que algo cambiaba en su pecho. Miró hacia atrás a Aizen y vio que Lila tenía razón. Bajo su exterior compuesto, había una profunda tristeza que ella había pasado por alto en su propia ira. A veces los adultos parecen tristes, continuó Lila con una sabiduría práctica. Mamá también parece triste a veces. La simple verdad de eso quedó suspendida en el aire entre ellos. Aisa se dio cuenta de que su hija la había estado observando más de cerca de lo que pensaba, viendo a través de la cara valiente que intentaba mantener. Deberíamos irnos, dijo Aisa, alcanzando la bolsa del hospital que había empacado. Te sientes mejor, y ya no necesitamos quedarnos aquí. En realidad, dijo Aizen con cuidado, el doctor quiere mantenerla un día más para observación, solo para estar seguros. Aisa se giró para enfrentarlo completamente. ¿Cómo sabes lo que quiere el doctor? Porque he estado hablando con su equipo médico. El neumólogo pediátrico quiere asegurarse de que su función pulmonar esté completamente estable antes de darle el alta. No tienes derecho. Tengo todo el derecho de preocuparme por tu bienestar. La compostura de Aizen se quebró ligeramente, mostrando la emoción debajo de ambas. La nota posesiva en su voz disparó campanas de advertencia en el sistema de Aisa. Esto era exactamente lo que había temido, el dinero y la influencia de Aizen tomando el control de su vida, tomando decisiones sobre ella y Lila sin su consentimiento. No, dijo con firmeza. No puedes hacer esto. No puedes entrar y tomar el control solo porque tienes dinero y conexiones. No es eso lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué estás haciendo, Aizen? Porque desde donde estoy, parece que estás usando la enfermedad de mi hija para insertarte en nuestras vidas. Aizen estuvo callado por un largo momento, sus ojos grises estudiando su rostro. Cuando habló, su voz era cuidadosa y mesurada. Estoy intentando cuidar de las personas que amo. La admisión quedó suspendida entre ellos como un puente que ninguno estaba listo para cruzar. Aisa sintió que su aliento se detenía, pero se obligó a mantener su postura defensiva. No nos amas, dijo. Ni siquiera nos conoces ya. Sé que has estado trabajando turnos dobles para mantener un techo sobre la cabeza de Lila. Sé que has estado viviendo de cheque en cheque a una emergencia de distancia del desastre. Sé que no te has comprado ropa nueva en 2 años porque cada dólar va a cuidar de tu hija. La voz de Aizen era tranquila pero implacable. Sé que has estado cargando esta carga sola durante 3 años, y estás agotada. Cada observación golpeó como un golpe físico porque todas eran ciertas. Aisa había pensado que había estado ocultando sus luchas mejor que eso. ¿Cómo sabes todo eso? Porque he estado velando por ti. La honestidad de Aizen era brutal y gentil al mismo tiempo. No acechando, no entrometiéndome, solo asegurándome de que estuvieras a salvo. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses. Aisa se hundió de nuevo en la silla del hospital, abrumada por las implicaciones. ¿Has estado observándome durante 6 meses y recién ahora haces contacto? Estaba construyendo un caso. ¿Un caso para qué? La expresión de Aizen se endureció con algo que parecía furia controlada. Contra Jamal Carter y su familia por lo que te hicieron. La mención del nombre de Jamal hizo que la sangre de Aisa se helara. ¿Qué caso, Aizen? ¿De qué estás hablando? Después, dijo, mirando significativamente a Lila, que estaba escuchando su conversación con atención absorta. Necesitamos enfocarnos en que ella se recupere primero. Aisa quería discutir, quería exigir respuestas, pero Lila los miraba con creciente ansiedad, y lo último que quería era alterar a su hija mientras aún se estaba recuperando. Bien, dijo, pero después de que la den de alta, quiero respuestas. Quiero saber exactamente qué crees que estás haciendo, y luego quiero que nos dejes en paz. Está bien. Aizen estuvo de acuerdo, aunque algo en su expresión sugería que no tenía intención de desaparecer de sus vidas de nuevo.
La doctora Lin, la neumóloga pediátrica, llegó para las rondas de la tarde y confirmó que Lila podría ser dada de alta la mañana siguiente si sus estudios de respiración nocturno se veían bien. Era una mujer amable que hablaba directamente con Lila en lugar de por encima de ella, explicando en términos simples cómo sus pulmones estaban sanando. «Eres una niña muy valiente», le dijo la doctora Lin a Lila. «Tu mamá te ha cuidado excelentemente». Después de que la doctora se fue, un silencio incómodo se asentó en la habitación del hospital. Lila estaba cansándose de nuevo, los efectos persistentes de la enfermedad la hacían somnolienta, pero estaba luchando contra el sueño. «No quiero volver a dormir», susurró a Aisa. «¿Y si la tos regresa?» El corazón de Aisa se rompió un poco. Lila había estado asustada por su propia enfermedad y ahora el sueño le parecía peligroso. «Estaré justo aquí», prometió Aisa. «No me apartaré de tu lado». «¿Puede quedarse el hombre también?», preguntó Lila inesperadamente. «Tiene manos amables». Aisa miró a Aisen, quien en efecto había sido cuidadoso y gentil en sus interacciones con Lila, nunca acercándose a ella sin permiso, nunca hablando demasiado alto o moviéndose demasiado rápido. «Si tu mamá dice que está bien», dijo Aisen en voz baja. Aisa quería decir que no, quería mantener los límites que había intentado establecer, pero Lila la miraba con ojos esperanzados, y aún estaba débil y asustada. A veces, ser una buena madre significaba dejar de lado los sentimientos personales por la comodidad de una hija. «Está bien», dijo de mala gana. «Puede quedarse». Mientras Lila finalmente se quedaba dormida, su pequeña mano sosteniendo el dedo de Aisen con una confianza sorprendente, Aisa se encontró estudiando al hombre que una vez había amado. Había nuevas líneas alrededor de sus ojos, un peso en sus hombros que no estaba allí en la universidad, y algo en su expresión cuando miraba a Lila que hacía que su pecho se apretara con emociones complicadas. Fuera lo que fuera que Aisen estuviera planeando, fuera cual fuera el caso que estuviera construyendo contra Jamal, estaba claro que sus sentimientos por ella, y ahora por Lila, eran reales. La pregunta era si eso lo hacía más peligroso o menos. Capítulo 6. Evidencia y confesiones. La investigación se desarrolla. La casa de huéspedes en la finca de Aisen se sentía como entrar en otro mundo. Aisa había aceptado dejar que las llevara allí solo porque Lila necesitaba un lugar tranquilo para recuperarse, y su apartamento tipo estudio con paredes delgadas y vecinos ruidosos no era propicio para la curación. Había establecido condiciones estrictas, dormitorios separados, arreglo temporal únicamente, y pagaría el alquiler con sus ingresos de marketing freelance. Aisen había aceptado sus términos sin discusión, aunque Aisa sospechaba que la estaba complaciendo más que realmente aceptando tratar esto como un arreglo de negocios. La casa en sí era hermosa sin ser ostentosa, vigas de madera expuestas, muebles cómodos, una cocina abastecida con más comida de la que Aisa había visto en un solo lugar desde antes de que naciera Lila. Las puertas francesas se abrían a un jardín donde Lila podía jugar con seguridad. Y el dormitorio principal tenía un rincón de lectura perfecto para una niña de 3 años en recuperación que necesitaba entretenimiento tranquilo. Habían pasado 3 días desde que dejaron el hospital y Lila estaba mejorando constantemente. Su apetito estaba regresando, sus niveles de energía subían lentamente y la tos aterradora que las había enviado a la sala de emergencias finalmente estaba desvaneciéndose. Había aceptado a Aisen con la fácil aceptación de la infancia, llamándolo Aisen y mostrándole sus libros y dibujos con creciente confianza. Aisa era menos adaptable. Cada amabilidad de Aisen se sentía como una deuda que no podía pagar. Cada comodidad en la casa le recordaba cuán precaria era su vida normal. Cada momento de seguridad la hacía más ansiosa por el inevitable regreso a la realidad. Estaba trabajando en su portátil en la sala de la casa, poniéndose al día con campañas de redes sociales mientras Lila dormía la siesta, cuando Aisen llamó a la puerta principal. Había estado dándoles espacio desde que llegaron, revisando cada mañana y tarde pero respetando los límites que ella había establecido. «Pasa», llamó, sin levantar la vista de su pantalla. Aisen entró,
llevando un sobre de Manila lleno de documentos. Su expresión era seria de una manera que hizo que el estómago de Aisa se apretara con presagios. «Tenemos que hablar», dijo. «Lila está durmiendo. Esto es sobre Jamal». Aisa guardó su trabajo y cerró el portátil, preparándose para cualquier revelación que Isen hubiera estado ocultando. «¿Qué pasa con él?». Isen se sentó frente a ella, el sobre descansando en la mesa de café entre ellos como una pieza de evidencia en un juicio. Por un momento, pareció luchar con por dónde empezar. «Te dije que había estado construyendo un caso», dijo finalmente. «Creo que es hora de que sepas lo que encontré». Abrió el sobre y sacó un solo documento, registros financieros de Carter Construction. Incluso a primera vista, Aisa pudo ver marcas rojas y secciones resaltadas que indicaban problemas. «Jamal Carter no es el hombre con el que te casaste», comenzó Isen, su voz mesurada y controlada, o más bien, es exactamente el hombre con el que te casaste, pero nunca supiste quién era realmente. Aisa miró el análisis financiero frente a ella, intentando procesar lo que veía. «¿Qué estoy viendo?». «Fraude sistemático», dijo Isen simplemente. «Jamal ha estado ofreciendo precios bajos en contratos de la ciudad al recortar en seguridad y materiales. Paga a los trabajadores por debajo del salario mínimo y se embolsa la diferencia entre lo que le cobra a la ciudad y lo que realmente gasta». La magnitud del robo era asombrosa. Mientras ella había estado eligiendo entre comestibles y gasolina, Jamal había estado robando de proyectos públicos y trabajadores vulnerables. «¿Cuánto dinero?», preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «Estimación conservadora, 2 millones de pesos en los últimos 5 años». La cifra era asombrosa. Mientras ella había estado recortando cupones y eligiendo entre comestibles y gasolina, Jamal había estado robando millones de proyectos de la ciudad y trabajadores vulnerables. «Eso no es todo», continuó Isen, sacando otro conjunto de documentos. «OSHA ha estado recibiendo quejas anónimas sobre violaciones de seguridad en los sitios de Carter Construction durante 2 años, protección contra caídas inadecuada, equipo defectuoso, trabajadores forzados a operar maquinaria sin la capacitación adecuada». Las fotografías que acompañaban los informes eran condenatorias: sitios de construcción con peligros de seguridad obvios, equipos que parecían pertenecer a un desguace, trabajadores en situaciones que hacían que el estómago de Aisa se revolviera. 3 hombres han resultado gravemente heridos en los sitios de Jamal en los últimos 18 meses, dijo Isen en voz baja. Uno de ellos, Carlos Rivera, está permanentemente discapacitado. La compañía de seguros de Jamal negó su reclamo basándose en una supuesta negligencia del trabajador. Aisa se sintió enferma. Si Jamal estaba recortando en seguridad, entonces la lesión de Carlos era culpa de Jamal, no suya. La furia controlada de Isen se hacía más evidente con cada revelación. Carlos tiene 3 hijos. Su esposa trabaja en 2 empleos intentando mantener a la familia mientras él lidia con dolor crónico y movilidad limitada. La injusticia de eso hizo que las manos de Aisa temblaran. Mientras ella había estado luchando por sobrevivir al abandono de Jamal, otras familias habían estado sufriendo por su codicia y negligencia. «Hay más», dijo Isen, y su voz llevaba una nota de advertencia que hizo que Aisa se preparara. El siguiente documento era un análisis fiscal de la organización benéfica de Carla Carter, Hearts Helping Hands. Lo que Aisa vio hizo que su comprensión de la familia de Jamal se transformara en un enfoque más nítido y feo. «Tu ex suegra ha estado dirigiendo una falsa organización benéfica durante 6 años», explicó Isen. «Recolectan donaciones para niños desfavorecidos y desarrollo comunitario, pero el 90% del dinero va a costos administrativos, lo que significa el salario de Carla, gastos de viaje y compras personales». El rastro de papel era extenso. Carla había usado fondos de la organización benéfica para pagar vacaciones de lujo, ropa de alta gama, joyas e incluso renovaciones en su hogar. Había comprado bolsos de diseño con dinero donado por congregaciones de iglesias bien intencionadas que pensaban que estaban ayudando a niños necesitados.
Ha robado aproximadamente 400,000 pesos de personas que intentaban hacer el bien en su comunidad, dijo Eisen, y ha estado reclamando deducciones fiscales por trabajo caritativo mientras vivía de las donaciones. Aisa sintió que algo frío y duro se asentaba en su pecho. Me destruyeron por ser pobre mientras literalmente robaban a los pobres. Sí. La simple confirmación golpeó más fuerte que una explicación más larga habría hecho. Carla Carter había despreciado a Aisa por su origen de clase trabajadora mientras simultáneamente robaba a la clase trabajadora. La había llamado cazafortunas mientras literalmente extraía oro de las donaciones de caridad. ¿Cómo encontraste todo esto?, preguntó Aisa. Contadores forenses, investigadores privados e investigación de registros públicos, respondió Eisen. La mayor parte de esta información estaba escondida a plena vista una vez que supimos dónde buscar. Jamal y su familia se volvieron descuidados porque pensaban que eran intocables. Eisen sacó otro documento, registros bancarios que mostraban depósitos y transferencias de efectivo inusuales entre la cuenta comercial de Jamal y la organización benéfica de su madre. Han estado lavando dinero a través de la organización benéfica, explicó. Jamal canaliza las ganancias excesivas de sus contratos fraudulentos a Carla. Ella lo pasa por Hearts Helping Hands como donaciones falsas, luego se lo transfiere de vuelta como honorarios de consultoría por proyectos de construcción que nunca ocurren. La complejidad del fraude era asombrosa. Esto no era un crimen oportunista, era una operación sofisticada que había estado funcionando durante años. Pero esto es lo que más me enfurece, dijo Eisen, y por primera vez, su compostura profesional se quebró ligeramente. Tenían todo este dinero, millones de dólares por fraude y robo, y te echaron bajo la lluvia con un bebé recién nacido porque no eras lo suficientemente buena para ellos. El peso emocional de esa verdad golpeó a Aisa como un golpe físico. Había pasado 3 años creyendo que había sido abandonada porque era inadecuada, de alguna manera no lo suficientemente rica, no lo suficientemente blanca, no lo suficientemente digna. Pero la realidad era que la familia de Jamal habían sido criminales que destruyeron su vida no porque le faltara algo, sino porque eran monstruos. Hay algo más, dijo Eisen gentilmente. Algo que solo tú puedes ayudarnos a probar. Le mostró la declaración de Marcus sobre la noche en que la echaron, como Jamal y Carla habían planeado todo, como la evidencia había sido plantada, como se habían reído de ello después. El testimonio de Marcus es poderoso, pero los fiscales querrán corroboración, explicó Eisen. Querrán evidencia de que fuiste sistemáticamente abusada y manipulada. Tu testimonio sobre sus patrones de comportamiento, sus métodos de control, su historial de manipulación, esa es evidencia crucial que solo tú puedes proporcionar. Aisa miró los documentos esparcidos por la mesa de café, años de fraude, robo y crueldad deliberada expuestos en declaraciones oficiales y cuentas de testigos. Por primera vez, entendió que no era solo una víctima en esta historia. Necesitas que testifique, dijo. Necesitamos que nos ayudes a entender cómo operan, corrigió Eisen. Tus percepciones sobre sus tácticas de manipulación psicológica, tu conocimiento de sus dinámicas familiares, tu capacidad para identificar sus patrones, no es solo útil, es esencial. ¿Qué significaría eso? Significa trabajar con fiscales federales para construir el caso más sólido posible. Significa ayudar a otras víctimas a entender que no están solas. Significa ser parte de la solución en lugar de solo una víctima de sus crímenes. Por primera vez en 3 años, Aisa sintió algo más que agotamiento y determinación. Sintió la quemazón fría y limpia de la ira justa, y más importante aún, se sintió poderosa. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Capítulo 7, el primer golpe. La justicia comienza. El primer golpe contra Jamal Carter llegó a las 6:42 de la mañana de un martes cuando los inspectores de OSA llegaron sin previo aviso a su sitio de construcción más grande en la Quinta Avenida. Aisa vio la cobertura de noticias locales desde la casa de Eisen, con Lila jugando con bloques a sus pies,
mientras los reporteros describían inspecciones de seguridad tras múltiples quejas de trabajadores presentadas durante los últimos 6 meses. Eason se sentó a su lado en el sofá, su portátil abierto para monitorear las respuestas en redes sociales y la cobertura de noticias. Esto no era el bombardeo mediático coordinado que Aisa había esperado, era una sola inspección cuidadosamente planeada que había atraído atención debido a la respuesta confrontacional de Jamal a los inspectores. ¿Cómo arreglaste este momento?, preguntó Aisa, viendo a Jamal discutir con un inspector de OSA en las noticias matutinas. 6 meses de documentación, respondió Eason, desplazándose por publicaciones en redes sociales en tiempo real sobre la inspección. La investigación fue desencadenada por quejas legítimas de seguridad de los trabajadores. Solo nos aseguramos de que esas quejas fueran debidamente documentadas y llegaran a las personas correctas en el momento adecuado. En la pantalla, Jamal apareció fuera de su sitio de construcción, su rostro rojo de rabia mientras gesticulaba furiosamente al inspector de OSA que documentaba violaciones. Incluso desde la distancia, Aisa podía ver los signos familiares de su temperamento escalando, los puños cerrados, la postura agresiva, la forma en que invadía el espacio personal de otros cuando estaba frustrado. La inspectora, una mujer de mediana edad con 30 años de experiencia, permaneció calma mientras fotografiaba violaciones de equipo y entrevistaba a trabajadores. Señor Carter, llamó un reportero, ¿cómo responde a las acusaciones de violaciones de seguridad en sus sitios? Esto es acoso, gritó Jamal, señalando a la cámara con el mismo dedo acusador que Aisa recordaba de sus peores peleas. Alguien está atacando mi negocio, y voy a descubrir quién. Estas son acusaciones inventadas de empleados descontentos que quieren culpar de su propia incompetencia a mi empresa. Aisa sintió un escalofrío de viejo miedo al verlo perder el control en televisión. Este era el Jamal que recordaba de su matrimonio, irracional, paranoico y buscando a alguien a quien culpar por sus propios fracasos. Pero algo en sus ojos sugería que, bajo el estallido público, su mente ya estaba trabajando en un nivel diferente, calculando sus próximos movimientos incluso mientras interpretaba su rutina de víctima herida para las cámaras. Sabe que alguien va por él, dijo en voz baja. Que lo sepa, respondió Eason, aunque su voz llevaba menos satisfacción de la que Aisa había esperado. El miedo hace que las personas cometan errores. Pero la paranoia de Jamal resultó más problemática de lo que Eason había anticipado. En lugar del estallido inmediato en redes sociales que esperaban, Jamal se mantuvo en silencio durante 3 días, consultando con abogados, contratando especialistas en reputación y elaborando cuidadosamente su estrategia de respuesta. Cuando finalmente emergió públicamente, fue con un contraataque calculado que tomó a todos desprevenidos. Tenemos un problema, anunció Leo durante una reunión de emergencia en la oficina de Eason en casa el viernes por la noche. Había conducido desde la ciudad con actualizaciones urgentes que no podían esperar a su reunión regular de lunes. Aisa se había unido a la reunión a pesar de la inicial reticencia de Eason a involucrarla directamente en la planificación. Ella había dejado claro que no sería marginada en su propia historia. Si iban tras Jamal, quería entender cada riesgo y desarrollo. Jamal no está reaccionando emocionalmente como esperábamos, continuó Leo, esparciendo recortes de periódicos y publicaciones de redes sociales impresas sobre el escritorio de Eason. Está recibiendo ayuda experta, y es efectiva. La evidencia era condenatoria. Jamal había contratado a Peterson y Asociados, una de las firmas de gestión de reputación más caras de la ciudad, conocida por rehabilitar a políticos y ejecutivos de negocios atrapados en escándalos. En 72 horas, habían creado una narrativa que pintaba a Jamal como un propietario de una pequeña empresa trabajador siendo atacado por intereses poderosos no identificados. Mira esto, dijo Leo, mostrándoles un video profesional que Jamal había publicado en las cuentas de redes sociales de su empresa. En él, aparecía tranquilo, razonable y vestido con ropa de trabajo en lugar de sus habituales trajes caros. El mensaje estaba cuidadosamente elaborado, era un emprendedor de clase trabajadora siendo atacado por élites ricas que querían destruir negocios estadounidenses honestos.
¿Qué puede hacer realmente?, preguntó Aísa, estudiando el mensaje pulido. La documentación es real. Las violaciones están documentadas. Pueden turbiar las aguas, explicó Leo, sacando artículos de noticias en su tableta. Hacerse parecer una víctima, afirmar que está siendo incriminado, cambiar la opinión pública a su favor. ¿Y si descubre quién está detrás de la investigación? No puede tocarnos legalmente, dijo Isen con firmeza, aunque Aísa notó tensión en su voz. Todo lo que hemos hecho ha sido por canales adecuados. Pero podría intentar tomar represalias de otras maneras, continuó Leo, especialmente si descubre la participación de Aísa. Y hay algo más, ha presentado documentos preliminares para una demanda por difamación contra partes no identificadas, por lo que afirma es una campaña de acoso coordinada. La habitación quedó en silencio. Una demanda por difamación, incluso una frívola, podría detener la investigación en procedimientos legales durante meses mientras Jamal tuviera tiempo para destruir evidencia e intimidar a testigos. ¿Qué tan fuerte es su posición legal?, preguntó Isen. Débil en los méritos pero potencialmente efectiva como táctica de retraso, respondió Leo. Sus abogados están alegando mala conducta procesal y exigiendo saber quién está detrás de la investigación. Si pueden probar que coordinamos con las fuerzas del orden de alguna manera que viole el debido proceso, o si pueden enmarcar esto como intereses ricos manipulando el sistema de justicia. Seguimos todos los canales adecuados, dijo Isen, pero su voz llevaba menos certeza de lo habitual. Hicimos eso, pero también nos movimos eficientemente, y los abogados de Jamal son lo suficientemente inteligentes para explotar cualquier cosa que parezca sospechosa. Ya están cuestionando por qué Osa de repente se interesó en Carter Construction después de años de inspecciones rutinarias. La segunda fase de su plan se lanzó la semana siguiente cuando la Unidad de Crímenes Financieros de la ciudad recibió documentación detallada sobre irregularidades en el historial de licitaciones de Carter Construction. El análisis, preparado por los contadores forenses de Isen, destacaba patrones que sugerían fraude sistemático durante varios años. Pero la respuesta de Jamal fue rápida y más sofisticada de lo que habían anticipado. Para el jueves por la mañana, Jamal no solo había contratado a un abogado defensor penal, sino que también había presentado una orden judicial para detener cualquier investigación adicional pendiente de resolución de sus reclamos por difamación. Era una estrategia legal brillante, usar los tribunales civiles para detener la investigación criminal mientras construía una narrativa pública de persecución. Esto es malo, anunció Leo durante otra reunión de emergencia. Los abogados de Jamal presentaron una orden judicial alegando que la investigación viola sus derechos al debido proceso. Están argumentando que intereses poderosos no identificados están manipulando a las fuerzas del orden para atacarlo injustamente. Isen miró los documentos legales que Leo había colocado en su escritorio. Por primera vez desde que esto comenzó, Aísa vio duda en sus ojos. ¿Cuánto tiempo podría retrasar esto?, preguntó Isen. Meses, potencialmente. Tal vez más si pueden hacer que sus reclamos de acoso se mantengan. Aísa sintió el familiar peso de la impotencia asentándose sobre ella. ¿Entonces él gana? No gana, dijo Leo con cuidado, pero compra tiempo, tiempo para destruir evidencia, intimidar a testigos y construir su narrativa de víctima. Y hay algo más que es más preocupante. Leo sacó otro documento, una carta de oferta de acuerdo. Carlos Rivera está teniendo dudas sobre su demanda. Las personas de Jamal se acercaron a su familia ayer, no con amenazas, sino con una oferta de acuerdo, suficiente dinero para pagar sus facturas médicas, atención continua y compensación por salarios perdidos. Están siendo muy inteligentes al respecto, sin intimidación, solo una oferta generosa para hacer que el problema desaparezca silenciosamente. La habitación quedó en silencio de nuevo. Perder el testimonio de Carlos debilitaría severamente su caso, y Isen se dio cuenta de que su pensamiento estratégico había subestimado la capacidad de Jamal para contraatacar efectivamente. ¿Qué dijo Carlos?, preguntó Aísa. Aún no ha decidido, pero su esposa lo está presionando para que tome el dinero.
Está cansada del estrés, cansada de pelear y realmente necesitan la seguridad financiera. Desde su perspectiva, aceptar un acuerdo que garantice el futuro de su familia tiene más sentido que apostar por una batalla legal prolongada que podría no tener éxito. Isen estuvo callado por un largo momento, su mandíbula apretada con frustración controlada. Este era el único escenario para el que no había planificado adecuadamente, que Jamal fuera lo suficientemente inteligente para usar tanto el sistema legal como la presión financiera de manera defensiva en lugar de solo reaccionar emocionalmente. Hay más, continuó Leo de mala gana. Otros 2 trabajadores lesionados que estaban listos para testificar también han recibido ofertas de acuerdo. El equipo de gestión de crisis de Jamal está identificando sistemáticamente a todos los que podrían hablar en su contra y haciendo que sea financieramente atractivo para ellos quedarse callados. Eso es obstrucción de la justicia, dijo Aisa. Es una estrategia legal inteligente, corrigió Leo. Los acuerdos civiles con acuerdos de no divulgación no son ilegales, incluso si el momento es sospechoso. Los abogados de Jamal están siendo muy cuidadosos para mantenerse dentro de los límites legales mientras neutralizan efectivamente a los testigos. El peso del contraataque de Jamal se estaba volviendo claro. No solo estaba luchando contra la investigación, la estaba desmantelando pieza por pieza, usando estrategias legales y de relaciones públicas profesionales. Tenemos que reagruparnos, dijo Isen finalmente, y por primera vez desde que esto comenzó, su voz llevaba incertidumbre. Encontrar otro enfoque. ¿Y si no podemos?, preguntó Aisa. ¿Y si él es simplemente mejor en este juego de lo que pensamos? Isen la miró, y ella podía ver la frustración y la duda que intentaba ocultar. El hombre que había construido un imperio empresarial controlando cada variable estaba enfrentando a un oponente que estaba demostrando ser igualmente estratégico y mucho más desesperado. Entonces nos adaptamos, dijo, aunque su voz carecía de su confianza habitual, pero no nos rendimos. Mientras Leo recogía sus documentos y se preparaba para irse, Aisa se dio cuenta de que la justicia no estaba garantizada solo porque tenían evidencia y buenas intenciones. Jamal estaba luchando por su vida y libertad, y esa desesperación lo estaba haciendo más peligroso de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Por primera vez desde que esto comenzó, se preguntó si realmente iban a ganar. Capítulo 8. Confianza y vulnerabilidad. Reconstruyendo el amor. Las consecuencias de la investigación de Jamal fueron inmediatas e intensas. En 48 horas desde la inspección de OSA, el antiguo número de teléfono de Aisa fue filtrado en línea, inundando su buzón de voz con mensajes que iban desde apoyo hasta amenazas. Isen arregló un nuevo teléfono con un número no listado y aumentó la seguridad alrededor de la propiedad, pero la violación de privacidad dejó a Aisa sintiéndose expuesta y vulnerable. No puedo llevar a Lila al supermercado sin preguntarme si alguien va a reconocerme, dijo Aisa, paseando por la sala de la casa mientras Lila dormía la siesta. Esto no es lo que quería cuando empezamos con esto. Isen levantó la vista de su portátil, donde había estado monitoreando discusiones en línea sobre el caso de Jamal. Las llamadas amenazantes están siendo rastreadas por las fuerzas del orden. La mayoría son solo personas desahogando su enojo en línea, no amenazas reales. La mayoría, repitió Aisa, enfocándose en el calificativo. ¿Qué hay de las que no son solo enojo en línea? La vacilación de Isen le dijo todo lo que necesitaba saber. Leo está trabajando con el departamento del sheriff para monitorear a cualquiera con antecedentes preocupantes. Estás a salvo aquí. Eso no es realmente una respuesta. 2 de los que llamaron tienen antecedentes penales por asalto, admitió Isen de mala gana, pero ambos están en estados diferentes y las fuerzas del orden locales están al tanto de la situación. Aisa se hundió en el sillón frente a él, de repente agotada. He empeorado todo, ¿no es así? Jamal está recibiendo más simpatía ahora. La gente piensa que soy la ex esposa vengativa. Algunas personas piensan eso, dijo Isen honestamente, pero las personas que importan, fiscales, investigadores, periodistas que entienden la documentación,
saben que estás diciendo la verdad. Y mientras tanto, mi hija de 3 años está atrapada en escondite porque su madre decidió enfrentarse a un criminal. Isen cerró su portátil y se movió para sentarse en la mesa de café frente a su sillón, lo suficientemente cerca como para que sus rodillas casi se tocaran. Lila no está atrapada en escondite. Está segura, amada y recuperándose de una neumonía en un lugar hermoso donde puede jugar en el jardín, leer libros y no preocuparse por nada. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Qué pasa cuando esto termine? ¿Volvemos a nuestro apartamento tipo estudio y fingimos que nada de esto pasó? ¿Cambiamos nuestros nombres y nos mudamos a otro estado? Oh. Aisa. La voz de Isen era gentil pero firme. Para. Deja de intentar controlar cada posible resultado futuro. Deja de catastrofizar. Deja de alejarme porque tienes miedo. La precisión de su observación golpeó como una bofetada. No te estoy alejando. Sí, lo estás haciendo. Lo has estado haciendo desde el día que entré en Lucinda's Kitchen. Cada vez que nos acercamos, encuentras una razón para crear distancia. Aisa quería negarlo, pero la verdad era incómoda y evidente. Había estado alejándolo, estableciendo barreras, insistiendo en pagar alquiler, manteniendo dormitorios separados, tratando su arreglo como una transacción comercial en lugar de lo que realmente era. No sé cómo hacer esto, admitió en voz baja. ¿Hacer qué? Confiar en alguien de nuevo. Dejar que alguien cuide de mí. Aceptar ayuda sin sentir que debo algo a cambio. La voz de Aisa se quebró ligeramente. Jamal me convenció de que era una carga, que tenía suerte de que alguien me quisiera, que todo lo bueno en mi vida era una caridad que no merecía. La expresión de Isen se oscureció con ira, pero su voz permaneció gentil. Jamal fue un estúpido y un mentiroso. Tal vez, pero esas voces todavía están en mi cabeza. Cuando pagas las facturas médicas de Lila, escucho que soy una carga financiera. Cuando nos das este lugar hermoso para quedarnos, escucho que no puedo proveer para mi propia hija. Cuando me miras como solías mirarme, escucho que es demasiado bueno para ser verdad, y que te irás cuando te des cuenta de lo que realmente soy. ¿Y qué crees que realmente eres? La garganta de Aisa se apretó con lágrimas no derramadas. Dañada. Gastada. No digna de luchar por ella. Isen estuvo callado por un largo momento, sus ojos grises estudiando su rostro con una intensidad que la hizo querer apartar la mirada. ¿Quieres saber qué veo cuando te miro?, preguntó finalmente. No estoy segura. Veo a una mujer que fue desechada por personas demasiado estúpidas para reconocer su valor. Veo a alguien que tomó lo peor que le pasó y lo usó para volverse más fuerte en lugar de amargarse. Veo a una madre que trabaja días de 18 horas para darle a su hija una buena vida, que lucha contra investigaciones federales para proteger a otras familias, que enfrenta la humillación pública en lugar de dejar que los criminales queden impunes. Aisa sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Isen. Veo a la mujer de la que me enamoré en la universidad, pero mejor, más sabia, más feroz, más hermosa por todo lo que ha sobrevivido. Isen alcanzó sus manos, y esta vez ella no se apartó. Y veo a alguien que tiene miedo de permitirse estar feliz porque la felicidad se siente peligrosa después de tanto dolor. Las lágrimas vinieron entonces, silenciosas e imparables. Isen se movió de la mesa de café para sentarse a su lado en el sillón, atrayéndola contra su pecho mientras ella lloraba por todo lo que había perdido, todo lo que había soportado y todo lo que temía esperar. No sé cómo confiar en esto, susurró contra su hombro. No tienes que confiar en todo de una vez, dijo Isen, su mano acariciando su cabello. Comienza pequeño. Confía en que estaré aquí mañana. Confía en que no lastimaré a Lila. Confía en que cuando digo que te amo, lo digo sin condiciones ni expectativas. ¿Y si Jamal gana? ¿Y si la investigación se desmorona y viene por nosotras? Entonces lo enfrentaremos juntos. Pero, Aisa, no va a ganar.
La evidencia es demasiado fuerte, y ahora demasiadas personas están observando. Está acabado. Se sentaron juntos en un silencio cómodo mientras Aísa procesaba el peso emocional de la conversación. Durante 3 años, había llevado la carga de la supervivencia sola, tomando cada decisión basada en los peores escenarios y los instintos protectores. La idea de compartir esa carga con alguien más se sentía extraña, aterradora y maravillosa a la vez. Mamá. La voz somnolienta de Lila se escuchó desde el dormitorio. Tengo sed. Aísa comenzó a levantarse, pero la mano de Isen en su brazo la detuvo. Yo lo haré. Tú descansa. A ella le gustan los vasos con pajitas, dijo Aísa automáticamente, y si todavía está caliente, puede querer hielo. Vaso con pajita, hielo si está caliente. Entendido. Isen besó su frente antes de levantarse. ¿Algo más? Podría querer escuchar sobre la vez que encontraste el búho bebé en la universidad. Le gustan las historias de animales. La sonrisa de Isen fue suave y genuina. ¿Puedo hacer eso? Viendo cómo se dirigía a la habitación de Lila con tanta facilidad natural, Aísa sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. Esto no era Isen tratando de comprar su afecto o demostrar su valía con grandes gestos. Era simplemente un hombre que se preocupaba por la comodidad de su hija y quería ayudar de cualquier manera pequeña que pudiera. Cuando regresó 20 minutos después, Lila estaba de nuevo acomodada en su cama con agua y una historia, y la expresión de Isen era ligeramente extraña. Es increíble, dijo, sentándose de nuevo junto a Aísa en el sillón. Inteligente, divertida y tan parecida a ti, es sorprendente. Ella preguntó por ti el otro día, admitió Aísa, si ibas a ser su nuevo papá. La respiración de Isen se detuvo bruscamente. ¿Qué le dijiste? Que las relaciones de adultos son complicadas y que no debería preocuparse por eso. Aísa lo miró cuidadosamente. ¿Qué hubieras querido que le dijera? La verdad, que amo mucho a su madre, y que espero algún día ella me deje ser parte de su familia oficialmente. La palabra oficialmente quedó suspendida entre ellos como una pregunta y una promesa. Aísa sintió que sus muros cuidadosamente construidos se resquebrajaban, no por presión o manipulación, sino por el calor constante de alguien que nunca había dejado de creer que ella valía la pena amar. Isen, dijo en voz baja, mañana, cuando Lila despierte, tal vez podríamos preparar el desayuno juntos, los tres, como una familia. Su sonrisa fue más brillante que el amanecer. Me gustaría mucho eso. Por primera vez en 3 años, Aísa se permitió imaginar un futuro que no involucraba mirar constantemente por encima del hombro o prepararse para la próxima crisis. Se sentía peligroso, hermoso y absolutamente aterrador. Se sentía como esperanza. Capítulo 9. El juicio. La victoria legal. 6 meses después de la primera inspección de OSA, la investigación criminal alcanzó un punto de inflexión crítico. Los retrasos legales que Jamal había orquestado en realidad trabajaron en su contra. Mientras sus abogados demoraban, más testigos se presentaron, más evidencia salió a la luz, y los fiscales federales tuvieron tiempo de construir un caso hermético. La orden judicial que los abogados de Jamal habían presentado fue finalmente revocada cuando los fiscales presentaron evidencia adicional que probaba que su investigación era legítima y estaba debidamente conducida. Aísa despertó y encontró a Isen ya vestido y tomando café a las 5:30 de la mañana, su teléfono vibrando con actualizaciones de Leo y el equipo legal. Hoy es el día, dijo, levantando la vista de un mensaje de texto con satisfacción sombría. Los fiscales federales están presentando cargos contra Carter Construction. El gran jurado votó para acusar ayer. Aísa sintió que su estómago se apretaba con energía nerviosa. Después de meses de retrasos y contratiempos, casi había dejado de creer que este día llegaría. ¿Qué cambió?, preguntó, sentándose junto a él en la mesa de la cocina. Carlos Rivera cambió de opinión sobre el acuerdo, respondió Isen. Cuando vio cuántos otros trabajadores estaban dando un paso al frente,
decidió que no podía aceptar dinero para quedarse callado mientras otras familias sufrían. El avance había llegado cuando Aísa aceptó hablar directamente con Carlos y su esposa, compartiendo su propia historia de ser silenciada y aislada. Su testimonio sobre las tácticas de manipulación de Jamal había ayudado a otras víctimas a entender que no estaban solas y que hablar era la única forma de prevenir daños futuros. Los fiscales federales han estado construyendo este caso durante 8 meses, continuó Eisen. Las tácticas de retraso de Jamal les dieron tiempo para encontrar aún más evidencia, registros bancarios, documentos fiscales, testimonios de 15 trabajadores diferentes. Es exhaustivo. A las 9:15 de la mañana, el teléfono de Aísa sonó. Era Leo, llamando desde el centro donde había estado monitoreando el Tribunal Federal como parte de los esfuerzos de coordinación del equipo legal. Está comenzando, dijo Leo, su voz tensa por la emoción. Los alguaciles federales acaban de entrar en las oficinas de Carter Construction con órdenes de arresto. Puedo verlos a través de las ventanas de la oficina desde la cafetería al otro lado de la calle. Aísa sintió que sus manos comenzaban a temblar. Después de 3 años de Jamal viviendo libremente mientras ella luchaba por sobrevivir a su abandono, el momento de la justicia se sentía surrealista. ¿Lo estás viendo suceder ahora mismo?, preguntó. Sí. Lo están sacando esposado ahora. Parece completamente conmocionado. Eisen tomó el teléfono. ¿Cuál es su actitud? Aturdido. Está intentando discutir con los agentes, pero no están interactuando. Su equipo legal debe no haberle advertido que esto venía hoy. 1 hora después, las noticias locales interrumpieron la programación regular con imágenes del arresto. Aísa y Eisen observaron cómo Jamal Carter, propietario de Carter Construction, era llevado desde su edificio de oficinas esposado. Las cámaras de noticias llegaron después de la llamada de Leo, capturando las consecuencias en lugar del arresto en sí. A diferencia de la imagen pulida y controlada que había estado proyectando a través de su equipo de gestión de crisis, este Jamal parecía desaliñado y desesperado. La voz del reportero se escuchó sobre las imágenes. Carter enfrenta cargos federales que incluyen conspiración para cometer fraude, violación de leyes laborales federales, evasión fiscal y fraude electrónico. Si es declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar hasta 25 años en prisión federal. Aísa observó el rostro de su exmarido en la televisión y sintió algo que no esperaba, una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente estaba ocurriendo la justicia, pero tristeza porque podía ver al hombre roto bajo el criminal. Esta era la persona que una vez había amado, ahora destruida por su propia codicia y crueldad. ¿Cómo te sientes?, preguntó Eisen, sentándose junto a ella en el sofá. Vacía, dijo Aísa honestamente. Pensé que sentiría victoria o alivio, pero principalmente solo siento vacío. Eso es normal, dijo Eisen. El cierre no siempre se siente como esperamos. A las 2:30 de la tarde, recibieron la noticia de que Carla Carter había sido arrestada en su casa. Los agentes federales habían encontrado extensos registros de su fraude benéfico en una oficina en casa que aparentemente había estado usando para coordinar el esquema de lavado de dinero con Jamal. A diferencia de su hijo, Carla no resistió el arresto, pero su foto de ingreso mostraba a una mujer que parecía décadas mayor que su edad real. Malik Carter, el hermano y socio comercial de Jamal, fue arrestado esa noche en su apartamento. Leo informó que Malik había sido el más genuinamente sorprendido por su arresto, sugiriendo que había sido un seguidor en lugar de un líder en la empresa criminal. Pero el arresto que más importaba a Aísa ocurrió a la mañana siguiente a las 10 de la mañana. Leo llamó con la noticia de que Marcus Reed, el excompañero de trabajo de Jamal que había proporcionado un testimonio crucial sobre la evidencia plantada, estaba siendo arrestado por perjurio después de que los investigadores descubrieran que inicialmente había mentido sobre ciertos detalles para minimizar su propia participación en las actividades ilegales de la empresa. Espera, dijo Aísa, sintiendo que el pánico crecía en su pecho. ¿Esto daña nuestro caso? En realidad, ayuda, explicó Leo.
El arresto de Márquez prueba que la investigación es exhaustiva e imparcial. Cuando fue atrapado en inconsistencias, le dijo a los fiscales toda la verdad, incluyendo detalles que hacían que Jamal se viera aún peor. La verdad que emergió era más oscura de lo que cualquiera había esperado. Marcus reveló que Jamal no solo sabía del esquema de Carla para incriminar a Aissa, había participado activamente en su planificación. Los mensajes de texto recuperados del teléfono de Márquez mostraban a Jamal discutiendo cómo deshacerse del problema de la esposa y el hijo semanas antes de que naciera Lila. La confirmación finalmente estaba saliendo a la luz. Márquez admitió que Jamal le dijo que quería salir del matrimonio pero era demasiado cobarde para pedir el divorcio, informó Leo durante una sesión informativa nocturna. Jamal temía que Aissa obtuviera la mitad de sus bienes en un acuerdo de divorcio, así que decidió incriminarla por adulterio en su lugar. La admisión golpeó a Aissa más fuerte de lo que esperaba. Durante 3 años, había llevado la posibilidad de que Jamal hubiera sido manipulado, que realmente creía en las mentiras de su madre. Aprender definitivamente que había sido un participante voluntario en su destrucción fue tanto validante como desgarrador. Lo siento, dijo Isen en voz baja. Sé que no es lo que querías escuchar. En realidad, sí lo es, respondió Aissa, sorprendiéndose a sí misma. Significa que no estaba equivocada sobre quién era realmente. Mis instintos eran correctos, solo los ignoré porque quería creer en el cuento de hadas. 3 días después de los arrestos, Aissa se encontró en el Tribunal Federal para la audiencia de Jamal. No había planeado asistir, pero Leo había explicado que, como víctima de los crímenes documentados de Jamal, tenía derecho a observar los procedimientos. La coordinadora de derechos de víctimas la había ayudado a completar el papeleo necesario para acceder a la sala del tribunal. Isen ofreció acompañarla, pero ella quería enfrentar este momento sola. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con iluminación fluorescente que hacía que todos parecieran pálidos y cansados. Cuando trajeron a Jamal, vestido con un mono naranja, Aissa se sorprendió por cuánto había cambiado en solo 3 días. El hombre confiado y agresivo de las imágenes de noticias había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía disminuido y asustado. Los ojos de Jamal escanearon la sala del tribunal y se posaron en Aissa sentada en la última fila. Por un momento, sus miradas se encontraron a través de la sala que representaba el fin de un capítulo de su vida y el comienzo de otro. Ella esperaba sentir ira o miedo, pero en cambio, no sintió más que lástima por el hombre que había destruido tantas vidas en busca de dinero fácil. La audiencia en sí fue breve y procesal. Jamal se declaró no culpable de todos los cargos, pero su voz era apenas audible cuando habló. Su defensor público, el equipo de gestión de reputación y los abogados caros aparentemente lo habían abandonado una vez que se presentaron los cargos federales, parecía abrumado por la complejidad del caso. La fiscal federal Lynn Nguyen detalló los cargos con precisión clínica. El acusado defraudó sistemáticamente a la ciudad por aproximadamente 2 millones de pesos durante 5 años mediante manipulación de licitaciones y facturación fraudulenta. Puso en peligro la vida de los trabajadores a través de violaciones de seguridad deliberadas que resultaron en múltiples lesiones graves. Lavó dinero a través de una falsa organización benéfica que robó donaciones destinadas a niños desfavorecidos. Cuando la fiscal Nguyen mencionó la falsa organización benéfica, Aissa vio que los hombros de Jamal se hundían aún más. El peso de sus crímenes, expuesto en un lenguaje legal crudo, parecía estar aplastándolo en tiempo real. Dada la posibilidad de fuga del acusado y la gravedad de los cargos, continuó la fiscal Nguyen, el gobierno solicita que se deniegue la fianza. El abogado de Jamal hizo un breve argumento a favor de la detención domiciliaria, pero el juez no se convenció. El acusado ha mostrado un patrón de manipulación de testigos y obstrucción de la justicia. Se deniega la fianza. El acusado permanecerá bajo custodia federal en espera del juicio. Mientras Jamal era llevado en grilletes, miró hacia atrás a Aissa una vez más.
Esta vez, en lugar del cálculo o la ira que había visto en sus ojos durante su matrimonio, vio algo que parecía arrepentimiento, no arrepentimiento por sus crímenes, se dio cuenta, sino arrepentimiento por haber sido atrapado. Al salir del tribunal hacia la luz del sol de la tarde, Aísa sintió que un peso se levantaba de sus hombros, un peso que ni siquiera se había dado cuenta de que había estado cargando durante 3 años. Jamal había vivido libremente mientras ella luchaba por sobrevivir a su abandono. Ahora, él pasaría la siguiente fase de su vida en una celda federal, y ella pasaría la suya construyendo algo hermoso con Isen y Lila. Durante el mes siguiente, las negociaciones de la declaración de culpabilidad tuvieron lugar a puertas cerradas. El nuevo abogado asignado por el tribunal de Jamal, reconociendo la fuerza de la evidencia en su contra, le aconsejó que aceptara cualquier acuerdo que ofrecieran los fiscales en lugar de arriesgarse a un juicio que no podría ganar. La audiencia final de declaración de culpabilidad estaba programada para un viernes por la mañana en diciembre, 6 semanas después del arresto inicial de Jamal. Esta vez, Isen acompañó a Aísa al tribunal, entendiendo que ella necesitaba su apoyo para esta confrontación final con su pasado. Jamal parecía aún más pequeño y desgastado que durante la audiencia inicial. Cuando se levantó para dirigirse al tribunal, su voz era apenas audible. Acepto la responsabilidad por mis acciones, dijo, aunque las palabras sonaban ensayadas en lugar de genuinas. Lamento el daño que he causado. El juez aceptó el acuerdo de declaración de Jamal, 8 años en prisión federal, más restitución a todos los trabajadores y familias afectadas. Carla recibió 3 años por su fraude benéfico. Malik, que había cooperado completamente con los investigadores y demostrado un remordimiento genuino, recibió libertad condicional y servicio comunitario. Mientras el juez anunciaba las sentencias, Aísa sintió algo que no había experimentado en 3 años, un cierre completo. Los procedimientos legales finalmente le habían dado el fin definitivo que necesitaba al capítulo de Jamal Carter en su vida. Al salir del tribunal por última vez, de la mano con Isen, Aísa se dio cuenta de que la justicia no solo había sido sobre el castigo, había sido sobre la validación. El sistema legal había confirmado lo que siempre había sabido, ella no era el problema, Jamal lo era. No era inútil, él era criminal. No había merecido el abandono, él había merecido las consecuencias. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó Isen mientras estaban en los escalones del tribunal. Libre, dijo Aísa, y por primera vez en 3 años, la palabra se sentía completamente verdadera. Me siento libre. Capítulo 10. Nuevos comienzos. La boda y el futuro. 3 meses después del arresto de Jamal, Isen propuso matrimonio en el jardín de la casa donde Lila estaba recogiendo flores para un ramo que estaba haciendo porque las flores hacen feliz a la gente. Se arrodilló mientras Lila reía y aplaudía, presentando un anillo que era elegante sin ser ostentoso, un diamante solitario clásico con 2 piedras más pequeñas a cada lado. La piedra central nos representa, explicó Isen, su voz ligeramente nerviosa a pesar de su confianza. Las piedras laterales representan nuestro pasado y nuestro futuro, todo lo que nos unió y todo lo que vamos a construir. ¿Y yo qué?, preguntó Lila, sin entender la importancia pero queriendo ser incluida. Isen metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de joyería que contenía una delicada pulsera de oro con un pequeño dije en forma de corazón. Esto es para ti, Lila. Significa que eres parte de nuestra familia para siempre. El chillido de alegría de Lila fue tan fuerte que los pájaros volaron de los árboles cercanos. Ella arrojó sus brazos alrededor del cuello de Isen y lo declaró el mejor Isen del mundo entero, lo que hizo que ambos adultos rieran a través de sus lágrimas. ¿Eso es un sí?, preguntó Isen a Aísa, aún arrodillado en la tierra del jardín. Ese es el mayor sí en la historia de los síes, respondió Aísa, riendo mientras él deslizaba el anillo en su dedo. Planearon su boda para 4 meses después, suficiente tiempo para manejar el papeleo legal adecuadamente, planear una ceremonia significativa y permitir que Aísa testificara en la sentencia de Jamal primero.
Quería que ese capítulo de su vida estuviera completamente cerrado antes de comenzar el nuevo. Jamal finalmente aceptó un acuerdo de declaración en lugar de enfrentar un juicio, 8 años en prisión federal, más restitución a todos los trabajadores y familias afectadas. Su condena penal, combinada con su abandono documentado de Lila y el documento fraudulento que la obligó a firmar, resultó en la terminación completa de cualquier derecho parental que pudiera haber reclamado. Carla recibió 3 años por su fraude benéfico. Los procedimientos legales finalmente dieron a Aissa el cierre que necesitaba. Nadie de la familia Carter podría volver a amenazarla a ella o a Lila. Leo manejó la logística de la boda con su eficiencia habitual, trabajando con un coordinador local para transformar el jardín de la casa en un espacio de ceremonia que parecía sacado de un cuento de hadas. Nia Harris voló desde Chicago para ser la dama de honor, trayendo consigo un vestido de novia que había comprado secretamente meses antes por si acaso llegaba este día. Era perfecto, elegante pero no excesivamente formal, con mangas de encaje que cubrían las pequeñas cicatrices en los brazos de Aissa de sus años más difíciles y una falda fluida que se fotografiaría hermosamente con Lila. La mañana de la boda, Aissa despertó sintiéndose sorprendentemente tranquila. Había esperado nervios o pánico o la ansiedad familiar que se había convertido en su compañera constante, pero en cambio, se sentía en paz y segura de una manera que no había experimentado desde la infancia. ¿Cómo te sientes, pequeña?, preguntó Nia Harris, ayudándola con los toques finales de maquillaje. Como si finalmente estuviera haciendo algo bien, respondió Aissa honestamente. Por primera vez en años, estoy tomando una decisión basada en el amor en lugar del miedo. Lila estaba fuera de sí de emoción, usando un vestido de niña de las flores que la hacía parecer una princesa y practicando caminar lentamente como dama mientras llevaba su canasta de pétalos de rosa. Había estado hablando de la boda durante días, diciéndole a cualquiera que escuchara que iba a tener un papá y una mamá y una casa grande con un jardín. La lista de invitados era pequeña pero significativa: Nia Harris, Leo, la doctora Lynn, que se había convertido en una amiga durante la recuperación de Lila, Carlos Rivera y su familia, que se habían convertido en símbolos de la justicia por la que habían luchado, y algunos de los asociados de negocios más cercanos de Eisen que lo habían apoyado durante la investigación. Leo ofició la ceremonia después de haberse ordenado en línea específicamente para la ocasión. Había escrito un servicio que reconocía el camino poco convencional que los había unido mientras se enfocaba en el futuro que estaban eligiendo construir. El matrimonio, comenzó Leo, no se trata de encontrar a alguien perfecto. Se trata de encontrar a alguien cuyas imperfecciones complementen las tuyas, cuya fuerza apoye tus debilidades, y cuyo amor te haga querer convertirte en la mejor versión de ti mismo. Cuando llegó el momento de los votos, Eisen habló primero, su voz firme y segura a pesar de la emoción en sus ojos. Aissa, hace 5 años, pensé que el amor significaba grandes gestos y un momento perfecto. Pensé que si podía lograr lo suficiente, ganar lo suficiente, construir lo suficiente, podría crear una vida digna de ti. Estaba equivocado. El amor no se trata de lo que puedes proporcionar, se trata de presentarte todos los días, especialmente cuando las cosas son difíciles. Miró a Lila, que intentaba quedarse quieta pero rebotaba ligeramente de emoción. Me enseñaste que la familia no se trata solo de sangre o documentos legales. Se trata de elegirse mutuamente, protegerse mutuamente y crear algo hermoso juntos. Prometo ser el padre que Lila merece, el compañero que necesitas, y el hombre que nunca más pone nada por encima de las personas que ama. Los votos de Aissa fueron más cortos pero no menos significativos. Eisen, me encontraste cuando estaba rota, y nunca intentaste arreglarme. Solo me amaste mientras me arreglaba a mí misma. Le mostraste a Lila cómo es un buen hombre, y me mostraste que es posible confiar de nuevo sin perderme en el proceso. Tomó una respiración temblorosa, mirando al pequeño grupo de personas que se habían convertido en su familia elegida. Prometo construir algo hermoso contigo, no solo un matrimonio, sino una asociación que honra nuestro pasado mientras abraza nuestro futuro.
Prometo amarte con todo mi corazón, confiarte la felicidad de nuestra hija, y nunca más dejar que el miedo tome decisiones por nosotras. Cuando Leo los pronunció marido y mujer, Lila arrojó pétalos de rosa al aire y gritó "hurra", con tanto entusiasmo que todos estallaron en risas. El beso de Isen fue gentil y reverente, con sabor a promesas cumplidas y sueños realizados. La recepción se llevó a cabo en la casa principal de Isen, donde el comedor había sido transformado con flores del jardín y fotos que narraban su viaje, fotos de la universidad, imágenes de Lila como bebé, imágenes recientes de los tres construyendo muñecos de nieve y leyendo libros y convirtiéndose en una familia. Durante la cena, Carlos Rivera se levantó para ofrecer un brindis que trajo lágrimas a los ojos de todos. Por Aísa y Isen, dijo, levantando su copa, que demostraron que la justicia y el amor no son conceptos abstractos. Son elecciones que hacemos todos los días. Gracias por luchar por personas como yo y mi familia. Gracias por mostrarnos que todavía existen buenas personas en este mundo. A medida que la noche llegaba a su fin y los invitados comenzaban a partir, Aísa se encontró parada en el jardín donde todo había cambiado, observando a Isen empujar a Lila en el columpio mientras ella reía con pura alegría. Señora Bennet, dijo Leo, apareciendo a su lado con una copa de champán. El nombre le produjo una emoción. Señora Bennet. Aísa Bennet. Sonaba como un nuevo comienzo, como la mujer en la que se estaba convirtiendo en lugar de la mujer que había sido. ¿Cómo se siente?, preguntó Leo. Surrealista, admitió Aísa. Hace 6 meses, estaba trabajando turnos dobles solo para mantenernos a flote. Ahora estoy casada con un multimillonario y viviendo en una mansión. Pero eso no es realmente lo que cambió, ¿verdad? Leo la miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Hace 6 meses, estaba sobreviviendo. Ahora estoy viviendo. La mansión y el dinero son agradables, pero lo que realmente cambió es que ya no tengo miedo. Tenía razón. Las circunstancias externas eran dramáticas, pero la transformación interna era lo que realmente importaba. Ya no era la mujer que se sobresaltaba con sonidos inesperados, revisaba obsesivamente las cerraduras o planeaba rutas de escape de cada habitación en la que entraba. Ethan quiere expandir su fundación, dijo Aísa, crear un programa integral para madres solteras que reconstruyen sus vidas después de situaciones domésticas. Me pidió que lo desarrolle y dirija. ¿Lo vas a hacer? Sí, dijo Aísa, sorprendida por lo segura que sonaba. Quiero ayudar a otras mujeres que están donde yo estaba. Quiero que sepan que la supervivencia es solo el comienzo. Hay mucho más posible si eres lo suficientemente valiente para alcanzarlo. El programa incluiría asistencia de vivienda de emergencia, capacitación laboral, apoyo para el cuidado infantil y asistencia legal, todo lo que Aísa deseaba haber tenido acceso durante sus días más oscuros. Ya tenían compromisos de hospitales locales, clínicas legales e instituciones educativas para proporcionar servicios. Mientras los últimos invitados se iban y los tres se acomodaban en su nueva vida juntos, Aísa reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este momento. Jamal Carter estaba cumpliendo una sentencia federal de 8 años. La organización benéfica de Carla había sido disuelta y sus activos distribuidos a organizaciones legítimas que ayudaban a familias necesitadas. La industria de la construcción había implementado protocolos de seguridad más estrictos para proteger a los trabajadores. Más importante aún, familias como la de Carlos estaban recibiendo el apoyo que necesitaban para reconstruir sus vidas, y otras mujeres en situaciones como la de Aísa tenían recursos para empezar de nuevo de manera segura. Esa noche, después de que Lila estuviera dormida en su nueva habitación, decorada con princesas y unicornios y todo lo que una niña pequeña podría querer, Isen y Aísa se sentaron en el balcón de su dormitorio, mirando el jardín donde se habían casado. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Isen, tomando su mano y pasando su pulgar por su anillo de boda. Solo uno, dijo Aísa, acercándose a él en el fresco aire de la noche. ¿Cuál es? Lamento que nos tomara tanto tiempo llegar aquí.
Lo miró con ojos que no tenían sombras, solo amor y posibilidad. Pero tal vez necesitábamos el viaje para apreciar el destino. Isen besó su frente, respirando el aroma de su cabello y la promesa de todos sus mañanas. Los corazones de diamante nunca se rompen, susurró. Solo se hacen más fuertes. Y a lo lejos, podían escuchar el suave sonido de la respiración tranquila de su hija, segura, amada y rodeada por el tipo de familia que se elige mutuamente todos los días.